Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Esta ocasión nos toca ver uno de los estados financieros principales, tan importante como lo es el estado de situación financiera y el estado de resultados o el estado de cambios y variaciones en el capital contable. Estoy hablando del estado de flujo de fondos, también conocido como estado de flujo de efectivo. ¿Para qué nos sirve este estado? Bueno, no solamente vamos a ver si el determinar que la empresa pueda generar recursos, sino cuando necesite financiamiento y en qué está utilizando sus recursos, es decir, las fuentes y las aplicaciones que tiene en relación a sus recursos. Y sobre todo se va a medir también eh, en cierta forma, la parte de la administración de la empresa para generar y administrar esos recursos. ¿De acuerdo? Es importante porque nos dice de dónde vienen los recursos y en qué se están utilizando. ¿Ok? Y también nos ayuda a determinar algunas anomalías que se puedan encontrar dentro de la aplicación contable o si hay algún dolo o algo por el estilo, ¿no? Se necesita, ¿qué necesitamos? Necesitamos dos estados financieros de la misma empresa que sean consecutivos, ¿de acuerdo? Son sus elementos. Y sacar diferencias absolutas de los rubros o de las mismas cuentas, ¿no? Esto es decir, aplicar los métodos horizontales con aumentos y disminuciones. Se requiere identificar el dinero real, como es la utilidad, la pérdida del ejercicio, los impuestos diferidos y la reserva legal. Y también identificar el dinero virtual, como todo aquello que nos ayuda a llegar a un valor, pero que es subjetivo, ¿no? Como es la depreciación, la amortización, la revaluación del activo fijo con su resultado, que puede ser un superávit o un déficit, y todas las reservas excepto la legal. Y obviamente actualizar al ejercicio de pesos constantes. ¿De acuerdo? Ahora bien, este estado de cambios en la situación financiera, también llamado flujo de fondos o flujo de efectivo, algunos autores lo consideran como parte de los métodos horizontales, otros autores lo consideran como parte de otros métodos. ¿De acuerdo? Es un estado financiero básico que muestra en pesos constantes los recursos generados y utilizados en la operación, los cambios principales ocurridos en la estructura financiera en la empresa y el reflejo que pueden tener en las inversiones en valores temporales, en el efectivo, a través de un periodo determinado. Su objetivo es determinar y proporcionar información que sea relevante y condensada relativa a periodos determinados para que los usuarios de los estados financieros puedan tener elementos y evaluar la capacidad de la empresa para generar sus recursos, conocer y evaluar las relaciones de las diferencias entre la utilidad neta y los recursos que se generan o que fueron utilizados en la operación, evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones y pagar los dividendos o anticipar la necesidad de financiamiento. Evaluar los cambios que se experimentan en las finanzas de la compañía derivado a transacciones de inversión, financiamiento ocurridos dentro del periodo. ¿De acuerdo? Esto significa entonces que este estado financiero implica tres cosas importantes: la operación, la inversión y el financiamiento. ¿De acuerdo? Para esto, ya aquí tenemos los estados financieros en este caso, que estoy poniendo como ejemplo. Tenemos la afrodisíaca, estados de situación financiera. Aquí falta algo, vamos a ponerle. Son estados comparativos de situación financiera al 31 de diciembre del 2019 y 2020. Como te darás cuenta, ya se encuentra completamente estipulado en forma de reporte bajo las reglas de presentación y evaluación que nos marca la serie NIF A3, igual que su estado de resultados. Y en este caso ya tenemos aplicado, obviamente, también los métodos horizontales como son los aumentos y disminuciones, de donde va a salir todo esto, y la tendencia, ¿de acuerdo? Tanto en el balance como en el estado de resultados. Ahora bien, también ya conocemos el breve estudio de capital, ya lo tenemos, ya lo sabes hacer. Y con el estudio de capital y su comprobación tenemos también el estado de cambios y variaciones en el capital contable. Así que por el momento no vamos a utilizar esto. Esto lo vamos a utilizar, el estudio de capital
con su resultado lo vamos a utilizar en un momento determinado, porque sin él no podemos hacer prácticamente nada, no podríamos cerrar el estado que vamos a hacer. Entonces lo voy a disminuir, pero en este caso lo que voy a hacer, voy a ocultarlo, todo esto, incluso hasta la tendencia, porque por el momento no los voy a usar. ¿De acuerdo? Hago zoom, aquí lo tengo. Y lo primero que tenemos que hacer es con las diferencias, vamos a hacer lo siguiente. De este lado vamos a poner una columna que se diga que sean las entradas y de este lado las salidas. Vamos a considerar las entradas como los orígenes y las salidas como las aplicaciones. ¿De acuerdo? También son conocidos las entradas como fuentes de recursos y las aplicaciones como usos. ¿De acuerdo? ¿Y cómo pasan estos? Bueno, las entradas van a pasar en positivo y obviamente las salidas van a pasar de forma negativa, ¿no? Pues lo está diciendo de esta manera. Es lo que lo tenemos aquí completamente especificado. Voy a disminuir ligeramente esto, ¿sale? Vamos a identificar primero a través, vamos a deshacer la contabilidad, la vamos a echar para atrás, ¿no? Todo lo que se hizo aquí, vamos a definir, a regresar de dónde vienen las cosas para definir cuál es una entrada y una salida. ¿Bajo qué criterio? Bajo el criterio de los orígenes y aplicaciones como lo tenemos en este caso. Aquí está, donde nos dice que son conocidos como fuentes y usos de recursos y se dan cuando hay aumentos de activo y disminución de pasivo y capital, entonces será una aplicación o un uso de recursos y va a pasar de manera negativa, es decir, es una salida de dinero, ¿no? Ejemplo de esto, vamos a suponer que compras una línea de producción, aumenta el activo fijo, pero como lo tienes que pagar, pues está saliendo la lana. Eso es lo que te está diciendo esto, se pone negativo, ¿no? Ahora, lo contrario será las entradas, ¿no? Es decir, los orígenes. Cuando el activo disminuya, aumenta el pasivo y el capital, ¿no? Será un origen o fuente de recursos y entrará, como está entrando lana, lo vamos a poner de manera positiva. Ejemplo de ello, como cuando se paga un crédito a largo plazo o a corto plazo, pues aumenta perdón, estoy mintiendo. Un ejemplo, pidamos prestado a largo plazo, aumenta el pasivo, ¿no? O si hay aportaciones o se reinvierte el capital en las utilidades, pues aumenta el capital. ¿Y qué sucede? Pues entonces está entrando lana, entonces aquí se pone de positivo, es una fuente de recursos, ¿de acuerdo? Así que vamos a comenzar bajo ese criterio, primero entradas y salidas. Y si nos está diciendo que para considerar, primero vamos a hacer las salidas, ¿vale? Que para considerar esto, tengo que tomarme bajo este criterio. Primero voy a ver esto, ¿no? Las aplicaciones. Las aplicaciones que son salidas, me dice que se dan cuando los activos aumentan. Entonces, todo activo que haya aumentado en esta diferencia, ¿de acuerdo? En aumentos y disminuciones va a ser una salida. ¿Como quién? Como bancos, de un año a otro. Recuerda que es una triste resta, nada más, aumento y disminución. Aumentó esto, es una cuenta de activo, por lo tanto, esto es una salida. Y vamos a pasarlo directamente aquí, ¿sale? Pero recordando, obviamente, que son negativos, ¿no? O sea, no les voy a poner una negatividad, pero con que lo ponga aquí ya me doy cuenta que es una salida. Y de una vez voy checando, estoy en los activos, también tenemos este que es un aumento, este es un aumento, este es un aumento, este es un aumento. Entonces, en este caso, todos tendríamos que ponerlos, porque son aumentos, como salidas, ¿de acuerdo? Sin embargo, voy a dejar bueno, esta como la reserva para cuentas incobrables, la voy a marcar con un color diferente a lo que ya marqué. Aquí voy a poner este pequeño azul, ¿de acuerdo? Y estos aquí los voy a poner en amarillo, definiendo que ya los usé, ya los definí, ya dije que son salidas. Y ahorita vamos a decir por qué, ¿de acuerdo? Ahora sigo con los activos, todavía está el activo fijo y obviamente me está diciendo aquí que son puros aumentos, nada más que debemos recordar algo bien importante.
Si tú te das cuenta, el subtotal de activos fijos aquí es la suma de todos los activos fijos. Y luego tenemos la depreciación acumulada. Si tú te das cuenta, la suma del activo fijo es el subtotal de activos fijos menos la depreciación. Por lo tanto, como ya se encuentra todo condensado en una sola cuenta, me voy a ir directamente a la pura subtotal de activos fijos. Me dice que aumentó, estoy en salidas, así que lo voy a llamar porque esta es una salida de dinero. Y ya lo voy a marcar en amarillo, ¿no? Con eso sé que ya está prácticamente toda la parte de los activos. Y si me dice también que la depreciación acumulada es siendo en la parte de los activos un aumento, por el momento y por la lógica de este criterio, lo voy a poner como una salida. Tiene una implicación muy especial que ahorita voy a explicar, pero lo voy a marcar que no es dinero común, no son movimientos normales, ¿va? Ordinarios. Este es una virtualidad, ¿de acuerdo? Seguimos con los activos, también en los diferidos tenemos a un aumento, ¿sale? Así que lo vamos a llamar en este caso, lo llamamos, ay Dios mío, lo llamamos en las salidas, aquí está, ¿no? Entonces, pago anticipado, también lo marcamos aquí. Nótese que no pusimos nada en gastos de instalación porque pues no hubo movimiento, no hay necesidad de poner absolutamente nada. Y también es un aumento de activo que tenemos en la amortización acumulada de activo diferido, pero lo voy a poner también en el color azul en este caso, porque es una virtualidad y vuelvo a repetir, en un momento lo vamos a explicar. Entonces, en la parte de las salidas en los activos ya está. Ahora voy en la parte de las salidas con el pasivo y el capital. Todo aquel que disminuya, me lo dice aquí. Si tú te das cuenta, aquí los pasivos, todos los pasivos aumentaron, no es salida, tiene que ser una disminución. Pero sí la tenemos aquí, ¿en dónde? En el pasivo a largo plazo. Entonces lo voy a llamar, y aunque aquí está una negatividad, voy a poner por -1 para ponerlo positivo, pero está en la columna de salidas, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que sigue siendo negativo, obviamente, ¿no? Y voy a marcar en amarillo esta cuenta de que ya la utilicé. ¿Sale? ¿Por qué la estoy marcando? Porque no te puede faltar ninguna. Y en el capital también me dice que tenga que ser las que son las disminuciones, van a ser salidas. No tengo ninguna disminución. Así que ya acabé las salidas en este estado financiero. Vamos con las entradas. Las entradas me está diciendo que va a ser el activo cuando disminuya, pasivo aumente y capital también. Entonces vamos directamente con el activo primero y veamos si me dice claramente que se va a considerar una entrada cuando el activo disminuye. Vamos a ver si tenemos aquí una disminución, no en el activo circulante, alguna disminución, no en el activo fijo, alguna disminución, no en el activo diferido. No hay ninguna entrada ahí. Pero también me dice que son entradas cuando los pasivos y el capital aumentan. Así que vayamos al pasivo y resulta que sí, que tenemos todos los aumentos aquí. Así que vamos tomándolo, ¿sí? Como es los proveedores, todo esto aumenta, impuestos por pagar, préstamos bancarios, acreedores y reserva para ISR y PTU. Todo esto son entradas y se colocan de esta manera y ya los vamos a indicar en amarillo de que ya los usamos. Vemos también si hay aumentos en el capital y si también los tenemos, eso quiere decir que son también que entradas, ¿de acuerdo? Entonces aquí aumentó, 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 ya lo tenemos y marco en amarillo que ya utilicé absolutamente todos. Checo que no me haya faltado ningún movimiento, los saldos que salen como resultados de activo, de pasivo, de capital, esos no se toman, ¿no? Solamente los movimientos. Y ahí lo tenemos, no nos falta ninguno, bien. Entonces me voy a colocar en esta parte al nivel de total pasivo más capital. Déjame quitar esto. Y voy a poner una línea de tal manera o de tal suerte que aquí le voy a decir que haga una autosuma desde arriba, desde el primer renglón hasta acá, hasta el último movimiento que acabo de hacer. Ahí lo tienes.
Y me dice que tenemos 716 ¿de qué? De entrada. Y hacemos lo mismo, nada más lo copio arrastrándolo para las salidas para que me lo calcule de la misma manera. Aquí también voy a poner una línea. Y tengo un enorme problema. El problema es que se supone que si tuve 716 de entrada, 716 debo de también de tener de, de salida, porque se supone que el estado financiero está cuadrado. Entonces es lo que vamos a checar, a ver qué está sucediendo. Voy a poner en este caso aquí la diferencia. ¿Cómo voy a poner la diferencia? Los 716 de entrada menos los 986 de salida, sale y me dice que hay una diferencia de 270. Pero recordemos que esto está bajo la teoría de la partida doble. Entonces, lo que yo siempre te recomiendo como tip es que cuando tengas diferencias, ¿sí? Esas diferencias las dividas entre dos, las partas en dos, ¿de acuerdo? A eso te va a ayudar muchísimo a identificar claramente en dónde estarán tus fallas o identificar lo que estás buscando. Aquí me habla de 135. Esa es la cantidad ahora sí que voy a buscar, ¿ok? Desde arriba, 135. A simple vista, si lo ves, pues no tengo nada y el que más se acerca es el 170, el 119. Pues no, no tengo nada, así que voy a checar algo importante. Bajo el criterio que hicimos de orígenes de aplicaciones es para los movimientos, pero ¿por qué te dije que por favor pusiéramos las virtualidades en otro color? Bien, te explico por qué. Porque aquí me dice claramente que tengo que identificar primero el dinero real y el primero virtual. Y en el dinero virtual son depreciaciones, amortizaciones, la revaluación del activo fijo con sus resultados, ya superávit o déficit, y todas las reservas menos la legal. Eso es lo que me está diciendo. ¿Qué significa virtual? Que no lo puedo tocar, que nunca lo vas a ver en efectivo, que son deducciones, y te lo demuestro. En el caso, si tú te pones en el 2019 o 2020 y ves cómo está constituido el saldo del activo circulante, te darás cuenta que está la suma de los bancos, de los clientes, y observa, aquí está restando la reserva para cuentas incobrables. Eso significa que esta reserva, obviamente, como te lo dice, todas las reservas son virtuales excepto la legal. Entonces, en este caso, me está diciendo que si aquí aumentó, pues es una salida bajo el criterio de las aplicaciones. Pero aquí tú cuando hiciste la contabilidad, pues obviamente hiciste una deducción, la restaste, la quitaste, la dedujiste. Entonces, en las virtualidades no afecta la regla de que si está en activo, aumenta y es una salida. Vas a razonar de la siguiente manera. Si la contabilidad que hiciste aquí en la reserva la disminuiste, entonces, si estás pisando bajo la contabilidad de lo que ya hiciste, su contrario es regresarla sumando. Lo vamos a poner como una entrada. Y nos asomamos a nuestra diferencia. Ok, ya bajó. ¿Sale? Ahora vamos a ver de este lado. Ya tenemos una y vamos con la otra virtualidad que es el 119. ¿De acuerdo? Es igual, porque la amortización es un movimiento virtual y la depreciación, perdón, la depreciación lo mismo, ¿no? Está disminuyendo el valor de las cosas a través de la aplicación de ciertos factores, ¿no? De ciertos métodos. Así que hacemos lo mismo y vamos a ponerlo, a regresarlo a como si estuviéramos regresando el dinero de donde salió. ¿Por qué? Aquí lo tienes, porque aquí me está diciendo claramente que al activo fijo, a todos los activos fijos, le quite la depreciación acumulada de cada uno de ellos. Si aquí lo deduje para tener un valor en el activo fijo, ¿sí? Aquí, que lo tenía como una salida, no lo aplica solamente a los movimientos, a la virtualidad, se lo dejo que si aquí se lo quité y lo deduje, aquí se lo regreso entrando. Vamos, ¿cómo va? Muy bien, nuestra diferencia. Ya nos falta menos, nos faltan 6 prácticamente. Vamos a seguirlos buscando. ¿Y qué crees? Mira, es exactamente la amortización. ¿Ya te fijaste? Entonces la amortización tiene la misma circunstancia. Ahí está. Me está diciendo que la dedujimos de los gastos de instalación y los pagos anticipados. ¿De acuerdo? Porque es una virtualidad para llegar a un resultado. Entonces aquí realmente lo vamos a poner como una entrada porque aquí lo dedujimos. ¿Y qué crees? Ahí tenemos ya cuadradas nuestras entradas y nuestras salidas.
Quiere decir que el dinero que entró está justificado con las salidas. Ya puedo comenzar mi estado de flujo de fondos. ¿De acuerdo? Vamos a poner en este caso un ancho de columna de 1 para que no nos estorbe mucho y vamos a comenzar con lo siguiente. Te dije que tiene 3 implicaciones principales este estado financiero que vamos a hacer. El primero de ellos es la operatividad, que van a ser solamente el activo y el pasivo a circulantes, los dos, que es donde se ve el flujo de efectivo, el negocio en marcha, ¿de acuerdo? Todo lo que es a menor de un año, lo que opera en ese sentido. Así que lo primero que vamos a hacer, como nos está marcando esto, es que identifiquemos el dinero real y el dinero virtual, que prácticamente ya lo tenemos. Así que voy a comenzar con la utilidad o pérdida del ejercicio. Sí, pero ¿de cuál? Entonces aquí lo que vas a hacer es lo siguiente. A este nivel que puedes comenzar, donde comenzaste el estado financiero también acá, te voy a recomendar que le pongas, comiences con la utilidad del ejercicio. Vamos a llevarla desde acá, nos vamos al pasivo, o si quieres te puedes ir hasta el estado de resultados. Aquí el estado de resultados dice utilidad neta, pero obviamente es la utilidad del ejercicio. Aquí la tienes, es la misma, ¿no? Así que vamos a ponerla, ¿sí? Y ponemos utilidad, aquí la copiamos. Utilidad del ejercicio, ¿de qué año estamos hablando? Vamos a copiarla del 2020, ¿de acuerdo? Vamos haciendo formato, ampliamos nuestra columna y esta la disminuimos en un ancho de columna de 1. Y aquí es donde vamos a poner los saldos. No los copies, en este caso, llámalos. Me dice que la utilidad del ejercicio del 2020, aquí lo tengo, fue de que utilidad del ejercicio en el 2020 es de 553, lo llamamos. Ahí comenzamos, ¿de acuerdo? Ok, sigo con el dinero real. El dinero real me está diciendo que es la utilidad o pérdida, ya la tomé. Ahora me dice impuestos diferidos. Veamos en dónde se encuentran los impuestos diferidos. Voy a empezar desde el activo circulante. ¿Hay algún anticipo de un impuesto? Sí. Anticipo al impuesto sobre la renta. Le puedo poner impuestos diferidos o simplemente le puedo llamar a la cuenta como ya está. Anticipo a impuestos sobre la renta. Ahí está. Y voy a tomar la diferencia. Por eso ya sacamos entradas y salidas. Voy a llamar la diferencia de anticipo impuestos sobre la renta. Aquí lo tengo y me dice que es una salida y que la tengo que poner como en negativo. Así que le voy a decir que lo voy a llamar y como es una salida, lo tengo que poner en negativo, lo multiplico por -1. Ahí está. Y voy a empezar a marcarlo también todo esto en amarillo. ¿Por qué? Porque aquí tengo que indicar que estoy usando todas y cada una de las cuentas. Sigo con el dinero real. Ya me dijo utilidad, ya lo utilicé, impuestos diferidos también. Y la reserva legal. Ok, la reserva legal, primero me voy a checar algo bien importante. La reserva legal está dentro del capital contable. Y no la voy a considerar en este momento por una razón. Porque nosotros ya hicimos, como lo viste en el tema anterior que vimos, el estado de cambios y variaciones en el capital contable muestra los movimientos que ha tenido las cuentas de capital. Y ya lo hicimos, ya llegamos a un resultado. Y lo hicimos a través del estado, el breve estudio de capital y su comprobación. Y como ya está todo resumido en que si es una toma de utilidades o alguna reinversión o aportación por parte de los socios, por el momento no lo voy a tomar, ¿de acuerdo? Hasta que llegue a esa parte. Entonces, si tú te das cuenta, aquí ya terminé el dinero real. Ahora, ¿qué tengo que tomar? El dinero virtual. Repito, ¿por qué no tomé la reserva legal? Porque la reserva legal ya está considerada en el estudio de capital y en el estado de cambios y variaciones en el capital contable. Y por el momento no me lo requiere. Va a llegar su momento en este estado más adelante donde lo vamos a tener que poner. ¿De acuerdo? El dinero virtual, las depreciaciones. Inmediatamente las depreciaciones. ¿Sale? Así que me coloco en esta parte y me voy al activo fijo donde se encuentran las depreciaciones. ¿Hay depreciaciones? Sí, depreciación acumulada
de activo fijo. La llamo así como está y amplío mi columna para que no me estorbe. ¿Y cuánto tengo de la depreciación acumulada de activo fijo? En la diferencia me dice que tengo de entrada 119. Los llamo. Ahí está. Y también los voy a poner ¿en qué? En amarillo. ¿Por qué? Porque lo estoy usando. Me está diciendo que la virtualidad de las depreciaciones también tengo que tomar como virtuales las amortizaciones. Así que ahora me voy al activo diferido y busco qué es lo que sucedió y si hay amortizaciones. Sí, aquí está la amortización acumulada de activo diferido. Ahí lo tenemos. Y me dice, voy a llamar su saldo. Me dice que son 6 de entrada también. Ahí está, ya los llamé y le pongo esta circunstancia de que ya lo utilicé. Vamos a ver, entonces me dice depreciaciones, amortizaciones, el superávit o déficit que viene de haber aplicado la revaluación de activo fijo. Me voy a ir a la revaluación al activo fijo y veo si hay alguna revaluación de activo fijo. No, no hay. Eso quiere decir que en el capital contable tampoco tengo superávit o déficit. No entra en este caso. Si lo tuviera, entraría aquí la revaluación de activo fijo y abajo tendríamos que poner mucho más abajo. En su momento tenemos que poner su resultado, que sería el superávit o el déficit. Continúo con el dinero virtual, no tengo superávit o déficit en la revaluación de activo fijo porque no lo hay, no hubo revaluación. Y me dice todas las reservas excepto la legal. Ok, todas las reservas. Aquí no voy a copiar nada ni voy a llamar nada, más que le voy a poner reservas. ¿Tengo reservas? Y observo aquí, sí, la primera que tengo es la reserva para cuentas incobrables. Así que aquí en reservas le voy a decir igual. ¿Por qué no la llamo aquí que diga reserva para cuentas incobrables? Porque vamos a ver si hay más reservas. Se tienen que sumar y restar dependiendo si son entradas y salidas. En el caso de esta reserva es una entrada, ahí lo tengo y le pongo más. Y sigo buscando si hay reservas. Ahí está la reserva para cuentas incobrables, ya la tomo en cuenta. En el activo fijo no tengo ninguna reserva. En el activo diferido no tengo ninguna reserva. En el pasivo a corto plazo sí tengo una reserva y también es una entrada. ¿Ya te fijaste? Entonces, en este caso, lo que hago es llamarla, ¿de acuerdo? Ahí está. Y voy a poner más. Vamos a ver si todavía tenemos alguna otra reserva. No hay reservas en el pasivo a largo plazo. Y en el capital legal sí hay una, pero es la reserva legal y esa no la voy a tomar porque aquí te lo dice. Reserva legal es dinero virtual, dinero real. Y aquí te dice todas las reservas excepto la legal. Así que ya acabé con todas las reservas. Reserva legal no se toma. Y lo que voy a hacer en este caso solamente es sacar la suma y me dice que de reserva son 180. Así que me coloco donde está la reserva para cuentas incobrables, la pongo en amarillo de que ya lo usé, voy al pasivo a corto plazo y pongo estos 170 también en amarillo de que ya los utilicé. Oiga, pero aquí no puso entonces si era, ¿cómo se llama? Una virtualidad. Tiene razón, vamos a ponerla porque todas las reservas son virtuales, excepto la legal. Ahí está, ¿de acuerdo? Ya que tenemos esto, y ya tenemos todo lo que es el dinero real y dinero virtual, vamos a sacar el primer resultado con una sumatoria nada más, así como está. Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? ¿Cómo le vamos a llamar esto? Le vamos a llamar efectivo generado por la operación. ¿De acuerdo? Ya tenemos el dinero real y el dinero virtual. Vamos a ponernos pasando un renglón y ahora le va a tocar a la parte de la operatividad, a la operación. Todo lo que es operatividad u operación es el negocio en marcha, el dinero que fluye todos los días y eso lo vas a ver solamente en activos circulantes y pasivo a corto plazo o circulante. Así que voy a comenzar por el activo circulante. Si tú me dices que el primero es bancos, bancos no se toma, porque bancos es el que me va a ayudar finalmente a deducir si el dinero que entró está bien utilizado y salió, ¿no?
peso que entra, peso que sale, tiene que estar justificado. Así que este va a ser mi pivote, al final lo tengo que comparar para saber lo que tengo en diferencia en bancos, ¿de acuerdo? Si no me cuadra, entonces hay algún problema. Así que vamos a comenzar con los clientes, que ahí me lo dice, la parte de la operación. Siempre empieza con salidas, siempre empieza con salidas. Maestro, tenemos los bancos, que es una salida. Sí, repito, los bancos nos van a ayudar a tener el resultado final. Así que este no lo tomo. ¿Qué tenemos de salidas? Sí, tenemos los clientes, así que vamos llamándolos. Llamo a los clientes, que es una salida. ¿De acuerdo? Aquí está el cliente. Ahorita pongo los saldos. Y después del cliente me dice que también tengo una salida con inventarios, no, sí, deudores e inventarios. Así como están, también los llamo. Si son salidas, pues son salidas, no tenemos de otra cosa. Deudores e inventarios. Ahí lo tenemos. Y paso sus saldos. Saldo de clientes son 204. El saldo de deudores diversos son 5. Y el saldo de inventario son 65. Ya lo tengo. Así que los voy a seleccionar y a ponerlos en amarillo de que ya los utilicé. No me puede faltar nada. El único que se queda en blanco, repito, porque al final nos tiene que cuadrar con ello, nos va a ayudar a la solución, es los bancos, el dinero que tenemos en bancos. ¿De acuerdo? Sigo obviamente con las salidas en la operación. Veamos si tenemos salidas en el pasivo a corto plazo. ¿Por qué en el pasivo a corto plazo? Porque debes de recordar que estamos viendo la operatividad o la operación y eso es activo circulante y pasivo a corto plazo o pasivo circulante. No tenemos nada de salidas en el pasivo a corto plazo. Eso quiere decir que ya acabaron las salidas. Así que salgamos su ¿cómo se llama? Hagamos su sumatoria. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Y aquí le vamos a decir que son usos operativos. ¿De acuerdo? Usos operativos. Vamos a centrarlo para que podamos identificarlo bien. ¿Sale? Aquí debes de tener en cuenta algo muy importante. Algunos autores lo que hacen es que todo esto, como son salidas, y obviamente tienen que ponerse en negativo, y aquí están en positivo, pero están en la columna de salidas, se presume que quien sabe contabilidad sabemos que los usos operativos o salidas son negativas. Pero si quieres evitarte el problema de estar cambiando signos o algo, simplemente multiplica todas las salidas por -1 para que vayan cambiando su símbolo y los puedas, o sea, te sea más sencillo utilizarlo. Te lo dejo a tu criterio, nada más es cuestión de vista, ¿no? Ahí está, ahí está. Usos operativos, salidas de dinero, utilicé 274, donde en la operación. Sigo con la misma operación, ya tuve las salidas, ahora le tocan las entradas, ¿de acuerdo? Activo circulante y pasivo circulante o a corto plazo. Veo en el activo circulante si hay una entrada y la única que había era virtual, ya está tomada acá. ¿De acuerdo? Bajo al pasivo a a corto plazo y sí, tengo todas estas que son entradas, ¿de acuerdo? Los proveedores, impuestos por pagar y préstamo bancario a corto plazo y acreedores. Así que vámonos despacio. Entradas, dejando un renglón y llamo. ¿A quién voy a llamar? En el pasivo a corto plazo a los proveedores. Ahí está. Lo voy a poner aquí. A los proveedores. También me dijo que al impuesto por pagar, ¿te fijaste? Impuesto por pagar. Al préstamo bancario no lo voy a poner. ¿Por qué? Porque el préstamo bancario, aunque se pidió para la operación, no deja de ser una deuda y por lo tanto está en el esquema de financiamiento. ¿De acuerdo? Y eso se ve en la segunda parte de este estado. Aquí seguimos con esto. ¿Qué otra entrada tenemos? Los acreedores. Ahí está.
Y la reserva paría ser RPTU, pero en este caso ya la tomamos ahí arriba como dinero virtual. Así que voy a empezar a pasar los saldos, ¿de acuerdo? Los proveedores son 80, aquí están. Los impuestos por pagar, ¿de acuerdo? Y los acreedores, los llamo, están aquí, que son 5. Y los voy a poner en amarillo. Con esto identifica que ya los usé. Lo único que se queda es el préstamo bancario a corto plazo. ¿De acuerdo? Seguimos con las entradas. Seguimos con las entradas. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos a ver si ya no tenemos más entradas. Parece que no. Revisamos. En el activo circulante no hay entradas. Pasivo a corto plazo. Ya usé todas las entradas. Quiere decir que ya se acabaron todas las entradas aquí. Vamos a sacar una sombra. Y dice, ahí está, 108. Me voy a detener un momento por una razón. ¿En el activo diferido tengo gastos de instalación? No. ¿Tengo pagos anticipados? Sí. ¿Tengo amortización? Sí. Si los gastos de instalación los tuviera aquí en diferencia, ¿de acuerdo? Como entrada o salida, entonces los hubiera considerado en la parte de la operación, ¿de acuerdo? Recordemos que los gastos de instalación son precisamente, vienen de esos anticipos diferidos que haces para asegurar bienes y servicios que te van a ayudar para la operación. Así que en este caso no tenemos nada, no ponemos absolutamente nada. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos aquí? Si estos son usos operativos, el resultado que acabamos de tener se van a llamar fuentes operativas. Dejemos un renglón y todo esto es en positivo, obviamente, todas las entradas son positivas. Dejamos un renglón y te recomiendo lo siguiente, que pongas en ese renglón un borde superior e inferior. ¿Por qué? Porque aquí va a venir el resultado de la primera parte de nuestro estado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No le pongo nada aún aquí hasta que tenga yo el resultado. Tengo 3 bloques y tengo 3 resultados. Lo único que vas a hacer es lo siguiente, que sea igual al efectivo generado por la operación, menos los usos operativos, más las fuentes operativas. Ay, perdón, aquí se me movió. Más las fuentes operativas. Gana el dinero de entrada, es decir, ganaron las fuentes operativas, quiere decir que esto va a ser un, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Aumento de efectivo. ¿De acuerdo? Quiere decir que tuvimos un aumento de efectivo. Ya está la primera parte. Dejamos un renglón y, y vamos ahora a ver la parte de la inversión y el financiamiento. Y recordemos, comenzamos nuevamente con salidas. ¿Dónde vamos a ver la inversión y el financiamiento? Ahora le toca al activo fijo, ahí se va a ver la inversión. En el activo fijo y diferido. ¿Por qué? Porque el activo fijo es el patrimonio de la empresa, es donde está el valor de la empresa. Y el financiamiento lo vamos a ver en el pasivo a largo plazo y el capital, que son los que financian al activo fijo. Es decir, el pasivo a largo plazo y el capital se le denomina estructura de capital. Y la combinación de estas dos fuentes de ingresos o de dinero son precisamente para utilizarlos a largo plazo en el activo fijo, dependiendo de las planeaciones estratégicas que se quieran tener de expansión y demás, ¿no?
Entonces, vamos a comenzar con la parte de inversión y la parte de inversión en salidas empezamos con el activo fijo. Ya no vemos nada del activo circulante porque ya vimos la parte de la operación. Y resulta que en el activo fijo, sí, excelente, tenemos aquí una salida de 210, pero no podemos llamarle subtotal de activos fijos, se va a llamar activo fijo. Así que aquí llamo al activo fijo como salida y de una vez lo voy a poner negatividad por -1, ahí están, y lo pongo en amarillo, ya lo usé, es una salida. Sigo con las salidas, recordemos que estamos con salidas como pura inversión y financiamiento. Me voy en el activo diferido y sí, también tenemos otra salida que son los pagos anticipados, así que aquí lo voy a llamar, sí, los pagos anticipados, ahí están, y también llamo a su saldo, que es una negatividad obviamente porque salió dinero por -1, ahí lo tenemos y lo pongo en amarillo, ya lo utilicé. Sigo con salidas y ahora voy a checar los financiamientos, así que me voy al pasivo a corto plazo y veo que el préstamo bancario a corto plazo es una entrada, pero el pasivo a largo plazo sí es una salida, así que la voy a poner aquí y la voy a llamar con su saldo. Ahí está, por -1, ahí lo tenemos. Ya lo utilicé. Sigo viendo en la parte del capital y no tengo absolutamente nada. Sin embargo, debo de tener cuidado con una cosa. Nosotros hicimos el breve estudio de capital y nos dio un resultado y lo comprobamos para hacer el estado de cambios y variaciones en el capital contable. Lo necesito, así que voy a ver el resultado y lo voy a ampliar. Lo voy a encontrar para ampliarlo y ver qué es lo que tuvimos, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Ahí está. Ahorita va a salir. Ahorita volvemos a ocultar todo esto. Bueno, al final lo vamos a sacar. Es solamente para hacer este estado que es muy importante, ¿no? Así que ahí vamos. FGHI. Vamos a ver. Aquí tenemos el breve estudio de capital y me dice que hubo toma de utilidades. Es una salida. Mira, aquí está. Hubo toma de utilidades o disminución del efectivo, como le quieras llamar. Este es el que voy a tomar. Incluso está comprobado, ¿verdad? Que esta es obviamente la toma de utilidades que tuvo esta empresa, ¿no? Se repartieron el dinero entre todos los dueños al final las utilidades, ¿sale? Así que me voy a mi estado financiero y estoy en salidas, ¿sale? Y vamos a ponerlo aquí, ¿de acuerdo? Toma de utilidades o disminución del capital, como quieras llamarle, ¿de acuerdo? Y aquí lo que voy a poner es llamar precisamente ese saldo. Como ya lo tengo en negatividad, pues lo utilizo. Ahí está. Y para cualquier cosa, de todos modos, lo voy a poner en amarillo para saber que ya lo usé. ¿De acuerdo? Por el momento no lo necesito más, así que lo que voy a hacer es ocultarlo nuevamente para que no me estorbe tanto. Ahí está. Aquí lo tengo. Ya tengo todas las salidas, como podemos ver aquí. Así que ya voy a sacar su saldo. ¿Cuánto tengo de salidas? Hago una autosuma. -643. ¿Cómo le vamos a llamar a esto? Esto se le va a llamar usos no operativos. Los centramos.
Saltamos un renglón. Ahora vamos con las entradas. Estas fueron las salidas. Entradas. Voy al activo fijo y en el activo fijo me doy cuenta que no tengo ninguna entrada. Voy al pasivo a corto plazo y sí, tengo una entrada. Es el préstamo bancario. Así que vamos a llamarlo inmediatamente. Préstamo bancario. Ahí lo tenemos. Y lo llamamos aquí. Y lo pongo en amarillo. Sigo bajando y en el capital me dijo que tengo puros entradas, pero no los voy a considerar, los voy a poner todos en amarillo. ¿Por qué? Porque recuérdate que el estudio de capital y el estado de cambios y variaciones de capital contable ya está resumido en esto, en la toma de utilidades. ¿De acuerdo? O disminución del efectivo. Ahí lo tienes. Significa que ya terminamos también la parte de las entradas. Checamos que no nos falte nada desde el principio. El único que debe estar en blanco es los bancos. Ahí lo tenemos. Todos los movimientos están marcados. Ya acabamos. Así que la sumatoria que tengas aquí, pues obviamente te tiene que dar esos 51 de entrada. Y aquí le vamos a llamar fuentes no operativas. Y esas fuentes no operativas, ¿de acuerdo? Nos va a ayudar a sacar, ponemos otra vez el resultado para la segunda parte de este estado. Lo ponemos con una línea superior e inferior. Y ahora, fíjate bien lo que vamos a hacer. En este caso, vamos a hacer la suma resta de lo que tenemos aquí de estos dos, de esta segunda parte. Y decimos, menos 643 más 51 que entraron, ¿no? Ganaron la salida de dinero, 592. A esto le vamos a llamar disminución del periodo, o más bien dicho, en el periodo. No sé por qué algunos autores le ponen del periodo. Vamos a dejarlo así, ¿no? Y ya lo tenemos. Ya usamos todas las cuentas y nos queda nada más esta. Viene la prueba de fuego. Saltamos un renglón y vamos a poner aquí efectivo. Y vamos a poner aquí diferencia. Saltamos otro renglón y vamos a poner en este caso orígenes y aplicaciones. Estos dos los vamos a poner en este momento nada más para identificarlo, encerrados en cuadros por lo siguiente. ¿Cómo vamos a cerrar nuestro estado financiero? Veamos. Me voy aquí en el efectivo. Ya no me importan las otras cuentas, exceptuando nada más donde están los resultados. Aquí, que hay el primer resultado, la primera y la segunda parte. Y digo lo siguiente, mi razonamiento es el siguiente. 651 millones, en este caso, 651 que me entraron, ¿sí? Menos 592 que me gasté. Tengo 59. Ahora bien, voy a la diferencia y digo lo siguiente. 59 que me quedan en bancos, menos, voy a comprobar que en bancos tenga 59. Si no, la diferencia me lo va a decir. Ahí lo tengo. Quiere decir que está cuadrado. Ahora sí ya puedo poner en bancos en amarillo. Ya está completo. Una cosa es que esté cuadrado y que me da lo que tengo en bancos. Y aquí vamos a ver el dinero que entró y salió. Porque una cosa es que esté cuadrado y otra cosa es que realmente esté justificado. Los orígenes son entradas de dinero y nada más de estos dos, el único que tiene entrada de dinero son los 651. Esas son mis fuentes u orígenes. Ahí está, me entró ese dinero. Las aplicaciones o usos, ¿en qué lo usé? Aquí lo tengo. Digo lo siguiente. 592 que me gasté más 59 que no me gasté, que se quedaron en el banco, ahí está. Entraron 651, salieron 651. Está completamente justificado y cuadrado este estado de flujo de fondos. ¿Cómo fluyó? Entraron 651 y me gasté 592 y 59 que no me alcancé a gastar, que los dejé en el banco.
Ya lo tenemos. Cerremos nuestro estado financiero con, obviamente, con su, conforme nos dice la serie NIF A, ¿no? Entonces, vamos a ponerle su encabezado. Voy a copiar en este caso aquí pero obviamente no es estado comparativo de situación financiera. Se llama estado de flujo de fondos o estado de flujo de efectivo, como le quieras llamar. Es conocido de las dos maneras. ¿De acuerdo? Al 31 de diciembre de no. Aquí va a ser, es a un periodo y va a ser del 2000, el 2019 al 2020. Ahí está, en miles de pesos. Finalmente, ponemos nuestra responsiva. ¿Ok? Si no, ¿contra quién nos vamos? Si hay algún error. ¿Quién lo elaboró? Y ya después ves quién lo autoriza y todo eso, ¿no? Y firmas, obviamente, porque no se puede quedar así, ¿verdad? Es un estado financiero principal. Y ahí lo tenemos. Finalmente, ponemos todo a la misma letra como tienes todos los demás estados. Aquí está. Estoy utilizando el Arial Narrow en base 10. A 10 píxeles. Ahí lo tenemos. Y finalmente lo que hago es en el diseño a disposición de página quitarle las líneas de división y lo voy a hacer un pequeño, ahí está, aquí está tu estado financiero listo para ser impreso, presentado o lo que tú quieras. Ahora bien, ya tenemos el estado de flujo de fondos. Todo lo demás es tu hoja de trabajo, pero hay algo que necesito que estés consciente. Voy a regresar un poco en este momento a las líneas de división, observa, por una razón. Ya está todo esto. Recordemos que aquí tenemos los métodos verticales, los métodos horizontales, todo esto. Tienes que abrirlos. Es tu hoja de trabajo. La hoja de trabajo importa en el aspecto de la contabilidad administrativa. Es interna, pero esa es la base para hacer la contabilidad financiera, lo que tienes que presentar para la toma de decisiones, para todas las presentaciones y lo que tú tengas. Entonces, aquí ya tenemos las tendencias, aquí están, estos son los métodos horizontales, tienen que venir ahí, obviamente. Aquí está el estado de, perdón, el breve estudio de capital o el estudio de capital. Ahí lo tenemos. Amplíalo, no te preocupes, no se tiene que quedar apachurrado, que no se vea, al contrario. Hace rato lo ocultamos para que no nos estorbara y que pudiéramos manejarlo a gusto, ¿no? Pero aquí ya son necesarios que salga todo esto. Este sí lo vamos a dejar en un ancho de columna de 1, en este caso. Aquí está este concepto hasta acá. Y ya sale el estado de cambios y variaciones en el capital contable. Ancho de columna, vamos a ponerle el normal que se maneja. Ahí está el estado de cambios y variaciones en el capital contable. Obviamente también tiene que estar firmado. Ese lo vimos en el tema anterior, un tema anterior antes de esto. ¿Sí? Y ahora sí ya voy a quitar mis líneas de división. Entonces quiero que observes esto, lo voy a hacer un zoom. Aquí están los 4 estados financieros principales. Estado de situación financiera o balance. Estado de pérdidas o ganancias o estado de resultados. Estado de cambios y variaciones en el capital contable. Estado de flujo de fondos. Ahí están los 4. ¿De acuerdo? Listos para ser presentados, utilizados en un análisis, lo que tú quieras. ¿Ok? Te recomiendo muchísimo que centres. Aquí me está faltando parte de centrar. Céntralo. ¿Por qué? Porque tiene su
¿cómo se llama? Su regla de evaluación y presentación. Centrarlo es que los títulos estén al ancho del estado. Ahí está. Que no se te pase. ¿De acuerdo? Pero bueno, ¿qué te digo? Ya sabes si dominas las NIFs. ¿Ok? Ya quitamos las líneas de división y ahí tienes tu estado financiero. ¿De acuerdo? Listo para ser presentado. Bueno, pues les agradezco muchísimo su atención a esta clase virtual, o si quieres llamarle tutorial. Y ya sabes, practícalo porque realmente ayuda muchísimo esto. Que tengas un excelente día o una excelente noche, lo que sea en donde lo estés viendo. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta la próxima.